Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos que en esta noche están compartiendo esta transmisión. Desde ya un abrazo grande y pido disculpas una vez más por el horario. Realmente gracias y gracias a los que están preguntando si comenzábamos. Justo estábamos ahí organizando la parte técnica y arrancando con la transmisión desde aquí, desde Argentina, para todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país y también para los que comparten aún fuera del país, que tenemos también una audiencia bastante grande que escuchan aún en diferido. Mando un saludo para mi querida hermana Charo Feliz allá en Miami, que recién terminamos de hablar. Ella es enfermera, trabaja en un hospital importante allá en Miami y le decía que estábamos orando por ella. Ponemos en oración la vida de Charo Feliz, ya que está en un lugar muy riesgoso, comenzando a servir al Señor. Ella trabaja allí, ¿no? Y le decíamos que todos nosotros, los que la amamos, vamos a orar, orábamos por ella porque está en un lugar muy sensible. Así que estamos viviendo tiempos angustiosos, pero Jesús nos dijo que en tiempos angustiosos levantemos nuestras cabezas y porque el Señor pronto nos va a redimir. Saludo también, Karina, Dios te bendiga, gracias por estar conectándote. Un cariño grande a Ramón, Dios te bendiga, Ramón. Es un gusto de compartir, que compartas con nosotros. Gracias por acompañarme en este tiempo a transmitir la palabra del Señor, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos enseña. Y en este tiempo estamos hablando de la exactitud de la palabra de Dios y estábamos hablando de uno de los eventos, más exactos que fue profetizado hace más de 2500 años y es lo que se denomina en teología las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, que fue profetizada aproximadamente 2500 años, 2520 años aproximadamente, sacando bien la cuenta, porque el profeta Daniel tuvo esta visión por el año 532 aproximadamente antes de Cristo. Así que un tiempo bastante lejano, en un país lejano y hace mucho tiempo, y con mucho tiempo de antelación. Dios aún le mostró a Daniel el tiempo exacto de la muerte y crucifixión de Cristo, pero también Dios le estaba anunciando que había un final para todas las cosas y hay un final para que se cierre la historia en torno al pueblo de Daniel, en torno al pueblo de Israel. Dios te bendiga, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de que estés también con nosotros. Oramos, vamos a empezar orando, pidiendo que Dios bendiga, proteja a todos los que nos escuchan, a todos los que participan con nosotros en este tiempo escatológico, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Y aunque se restringen las noticias y cada vez hay una desinformación, esta catástrofe mundial está avanzando. Y anoche hablábamos con un hermano muy querido y él me decía, ¿no te parece que estás asustando a la gente con lo que decís? Entonces yo le respondí y le decía, mirá, querido hermano, hay que enseñar estas verdades. No es solamente algo que va a pasar, porque desde ahora en más los acontecimientos van a darse unos tras otros y las cosas no se van a detener. Y yo le decía, prefiero que la gente, si lo que enseño,
que lo que enseño es solamente lo que está en la Biblia, puede despertar a una sola persona y sacarlo de ese letargo en que a veces estamos los seres humanos y decirle, prestemos atención que hay un Dios que es vivo, que es real, que existe y que ya dejó todo establecido. Por eso personalmente me niego a creer cuando alguien dice, y lo que pasa es que Dios se enojó, lo que pasa es que Dios está enojado, está ofendido. Y he escuchado a varios hablar de esa manera y yo digo, wow, realmente es no conocer a Dios. Hablar de esta manera, decir que de pronto hoy Dios se cansó y se enojó. No, Dios tiene todo establecido, todo le puso día y hora. Dice, y cuando se haya de cumplir lo que esté establecido, vendrá. Así como el Señor profetizó de un día y una hora del nacimiento de Cristo, Cristo nació a la hora establecida, sin un mínimo detalle, pero también a la hora que Dios preparó, a la hora, exactamente a la hora, al final de las 69 semanas que comenzó en el año 444 a.C., en el mes de junio, entre mayo y junio, a la hora misma que estableció. Y un saludo para Paola, allí en Granby, Canadá. Dios te bendiga, Paola. Y decía, así con la exactitud con la que Cristo murió, el día y la hora establecida, así también el día y la hora que estableció el Señor, Cristo volverá. Pero yo les decía, antes de que Cristo vuelva, tiene que ser arrancado del medio lo que ahora está estorbando al enemigo, lo que está estorbando a que Satanás pueda soltar toda su furia sobre la tierra, y lo que hasta ahora está impidiendo de que Dios derrame toda su furia sobre la tierra es la novia de Cristo, la que va a ser su esposa figuradamente en el reino de los cielos, que es la iglesia lavada y comprada por la sangre perfecta y preciosa de Cristo Jesús. Así que yo les invito a que tengamos un momento de oración. Yo quiero pedirle que hoy Dios nos bendiga a todos los que estamos juntos, y aún usted, si se acuerda de un familiar, de alguien que necesita la intervención divina de Dios, vamos a mencionar a esa persona. Bendígalo, Señor, a fulano, mengano, bendiga a mi familia. Vamos a orar por nuestra familia, por nuestros hogares, aún por nuestros trabajos y por aquellos que tienen que salir a la calle a pesar de este tiempo de cuarentena que estamos viviendo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero pedirte, Dios mío, que tú te derrames en el nombre de Jesucristo, Señor, sobre nuestras vidas, que perdones nuestras iniquidades, que perdones nuestras maldades. Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, que perdones, Señor, nuestras maldades. Señor, pero también que tengas misericordia de nosotros, que nos laves con la sangre de Cristo, que nos hagas bien por amor a ti mismo. Señor, quiero pedirte que bendigas cada hogar, cada persona que esté necesitada. Señor, queremos orar por nuestra hermana Charo, Señor, que está trabajando en este momento allá en ese hospital, Señor. Por todos nuestros hermanos que son enfermeros, policías, Señor, que tienen que tomar una guardia, que tienen que encontrarse con personas y no saben si están contaminadas, contagiadas en este momento, que tienen que salvar vidas, Señor, aquellos que tienen que tener abiertos sus negocios, aquellos que tienen que salir a la calle a comprar. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a hacer el bien, Dios mío, a todos los que necesitan, Señor. Ahora, Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Socorre al necesitado. Si alguien se quedó sin trabajo, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga a todos los que se han incorporado en este tiempo. Así que bendiciones para Gloria
Beatriz Mixcow en la distancia y a Cristóbal que está compartiendo esta transmisión juntamente con nosotros. Así que estábamos hablando de las 70 semanas de Daniel, que 69 semanas ya se cumplieron y se terminó de cumplir con la muerte de Cristo exactamente en la semana 69, y decía que después de esto, ese príncipe que iba a venir iba a traer una gran destrucción sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el santuario. Y eso ocurrió, ya lo dijimos, del año 70 de nuestra era hasta el año 130, que aún hay un arco en Roma que manifiesta la victoria del general Tito, que ahí muestra la masacre sobre el pueblo judío y lo que sacaron del templo. No había fotos en ese momento, nadie se sacó selfies, pero en ese arco del triunfo, por lo general se usaba de que los grandes vencedores, sobre todo en Roma, tener un arco por donde entraba. También en Francia se usaba, por ejemplo, el Arc del Triomphe, cerca de la Torre Eiffel, y allí se hacían relieve, se manifestaba la victoria de sus generales, como así también se hacía en Asiria, como así también se hacía en Babilonia, en Persia, y allí quedaron registrados, ya que no había una cámara para tomar fotos, un celular, se hacía a través de los relatos orales y se hacía en relieve. Y allí está registrado todo lo que aconteció cuando se termina la semana 69 de esta profecía. Se terminó con la muerte de Cristo. Exactamente al final, en el mes de Nisan, al final de la semana 69, muere Jesucristo. Luego ocurre, le dice, y después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Hasta ahí se cumplió, ya está. Ahora falta la última semana, y decimos la última semana porque se trata de semanas de año, una shemitá, una semana de años para los judíos. Dice, y por otra semana, estamos hablando de la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado por Dios se va a derramar sobre este desolador. Tengan muy en cuenta lo que dice aquí. Y por otra semana, está hablando de una semana completa, está hablando de 7 años, pero dice algo. Dice, y después con las muchedumbres, vamos a leer completo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, miren, habla de la mitad de la semana. Y hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 13, y hoy vamos a tener que pegar un pantallazo de todo esto para que vean qué perfecto. Esto se escribió 500 años antes que el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis capítulo 13 nos habla de que durante 3 años y medio, es decir, la última mitad, y a la mitad de la semana, este hombre, este gobernador mundial que está a punto de levantarse, dice que se va a levantar realmente contra el pueblo de Israel y va a hacer estragos,
va a hacer estragos realmente. Y al final de estos 3 años y medio, y dijo el Señor, y si los tiempos no fueren acortados, nadie se va a salvar, no va a haber sobreviviente. Pero por amor a mis escogidos, dice el Señor, yo voy a cortar los tiempos. Solamente, dice el Señor, les permito actuar 7 años, porque si no, no sobreviviría nadie. Ahora, el Señor nos dio señales de que está a punto de ocurrir estas cosas. Hemos leído todas. El Señor nos dio señales de que esto está a punto de acontecer. Y yo quiero invitarles a que leamos para que podamos entender nada más de cómo va a ser este hombre con todas estas cosas, para entender que este espíritu inmundo, que este hijo de Satanás es el que va a obrar. En el versículo 32 del capítulo 11 de Daniel vamos a leer así, a modo de pantallazo, luego vamos a pasar, y yo espero que tengan un papel y un lápiz para ir anotando todos los versículos que vamos a leer. Daniel capítulo 11, versículo 32, dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y algunos días, y por algunos días algunos caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. Todo eso va a ocurrir en los últimos 3 años y medio. Pero dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, con lisonja seducirá a los religiosos, a los gobernantes, a aquellos que violen todos los pactos que Dios ha establecido. Dice: y en su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Está diciendo el Señor que en aquel tiempo es un tiempo donde nadie va a poder confiar en nadie, que mucha gente simplemente va a usar de lisonja, va a usar de todas estas cosas para acercarnos, para rodearnos, pero al final, para que sean entregados. Los hombres no podrán confiar en nadie. Dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Yo quiero que entienda esto, que para cada cosa Dios estableció un plazo. No es que hoy se levantó Dios, dijo: ay, ya me cansaron. Usted que es padre tal vez se va a acordar que muchas veces le dijeron a sus hijos: hoy me cansaste. Y si no se fue y agarró un cinto, yo me acuerdo de mi papá, le probé tanto su paciencia. Y él a lo mejor no planeó: mañana sí le pego. No. Él no planeó: el día 25 de marzo le voy a pegar una paliza. No, llegó un día en que yo colmé su paciencia. Y mi papá dijo: basta, hoy basta. Bueno, muchos dicen que lo que está pasando es porque hemos colmado la paciencia de Dios. Y yo quiero decirte que esto es porque Dios ya nos anunció lo que el hombre mismo, Dios que nos conoce, lo que íbamos a hacer. Y por eso Dios puso plazos y límites, porque aún para esto, es decir, para todo hay un plazo de Dios. Lo que está ocurriendo no es porque hoy Dios se levantó enojado, sino porque hay un plazo que se está cumpliendo. Y así te digo, como iglesia, se está cumpliendo el plazo de la iglesia, porque Dios dice que tiene que terminar el tiempo de los gentiles y el tiempo de la iglesia tiene que terminar el plazo. No es que Dios se levantó enojado, el plazo se ha cumplido. El plazo de la iglesia sobre la tierra se ha cumplido. Israel tiene que volver a resurgir como el reloj profético de Dios, pero para eso la iglesia tiene que ir, y ya vamos a leer, enseguida vamos a leer Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo enseguida Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Por qué la iglesia tiene que irse para que esto pueda ocurrir? Acuérdese
en el capítulo 11 de Daniel y el versículo 35, dice el Señor que aún para esto hay plazo. Para todo hay plazo. Hay plazo para nuestros días. Nosotros no lo sabemos, pero hay plazos para nuestros días. ¿Ustedes creen que morimos casualmente? Hay un plazo. Dios tiene contado hasta el último de nuestros cabellos. En lo único que Dios no puede decidir. Y el otro día conversaba con mi mamá y le escuché decir, y hablé también con mis tías, y me decía mis tías, Dios sabe si voy a ir al cielo o al infierno. Y mi mamá me decía, también Dios sabe si voy a ir al cielo y al infierno. Y yo le decía a mi tía, le decía, mamá, Dios es lo único que no decide, es quién va al cielo o quién va al infierno. Quién va al cielo o al infierno no decide ni Dios ni nadie, solamente la persona misma. Es decir, yo ni siquiera puedo decidir por un hijo si va él al cielo o al infierno. Él va a decidir por él mismo. Yo no puedo decidir por mi esposa y ella no puede decidir por mí. El ir al cielo y al infierno es decisión exclusiva de cada uno de nosotros. Hay un gran error, una gran confusión. Ay, Dios sabe dónde me va a mandar. No, soy yo el que decido a dónde voy a ir. Hay solamente dos lugares. No hay ni limbo, ni hay purgatorio. Los que creyeron en el purgatorio, lamento informarles que aún el Papa Juan Pablo II dijo que el purgatorio nunca existió en realidad. Así que hay solamente dos lugares, o al cielo o al infierno. Jesucristo vino para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Él lo dijo así de claro. Dijo, yo no vine a condenar a nadie, el que en mí no cree ya está condenado. Y cuando uno habla de creer en Cristo, no dice, sí, yo creo en el sol, pero no por eso. Es decir, creer en Cristo es obedecerle como Él creyó en el Padre y le obedeció. Y dice la Biblia que Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo quiero recordarle algo. En todas las cosas Jesús estuvo de acuerdo con el Padre. Lo único que en Getsemaní fue en el único momento donde Jesús le dijo al Padre, no quiero. Él orando con lágrimas y sudor de sangre, se postró delante del Padre y le dijo, Señor, no quiero. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y fue la única vez también en que el Padre le negó algo que el Hijo le pidió, porque todo lo hizo para Cristo y por Cristo. Y Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Padre, te pido que me oigas, y yo sé que siempre me oyes, le dijo Jesús. Y te pido que resucitemos a Lázaro. Y le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Oró por los enfermos todos se sanaron, pero esa noche él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero esa noche también fue la única noche donde el Padre le dijo, no, es necesario que mueras. Pero él le dijo algo, Señor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay muchas cosas que te pide Dios, que pueden no gustarte, pero tenemos que hacerlo en obediencia, así como Cristo obedeció. Puede no gustarte. Es decir, hay cosas que te pide el Señor y Él quiere ayudarte. Él quiere sacar a la gente del vicio, de lo que no podemos dejar, de las malas costumbres. De lo que yo siempre recuerdo a mi papá ya está con el Señor. Cuando Él me acompañó por primera vez a la iglesia, yo casi me desmayo. Yo también hacía poco que entregué mi vida a Cristo. Y si hay alguien que me costaba creer que un día iba a creer en el Señor, era mi papá. A causa de la vida, del alcoholismo, de
que no podía dejar, él si veía un corcho ya no podía pasar, allí se quedaba a tomar. Y un día se va a la iglesia y digo, ¿a dónde vas, papá? Voy con vos, quiero que me cambie como a vos. Y él me dijo, ¿vos crees que yo quiero ser como soy? Yo necesito algo que me cambie porque solo no puedo. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer lo que solo no podés. Esa noche mi papá fue a la iglesia. Esa noche terminó el alcoholismo de mi papá. Yo quiero decirte, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si hay algo que no puedes cambiar en tu vida, Cristo puede cambiar ese algo de tu vida. Cristo quiere cambiar, Él quiere ayudarte. Si crees en algo que hoy te das cuenta que no es verdad, pero te cuesta dejarlo, Cristo quiere ayudarte a cambiar eso que te cuesta dejarlo. Yo quiero invitarte a entender esta verdad, que estos estudios bíblicos tienen que ver con esto, las verdades de Dios. Y me gustaría esta semana que vamos a entrar en Semana Santa, comenzar a estudiar bíblicamente qué significa la Semana Santa, para qué es la Semana Santa, si es para comer carne, si es para no comer carne, qué es en verdad, qué es la Semana Santa. Y me gustaría estudiar y que entendamos esto. Así que yo quiero animarles en esta noche, en el nombre de Jesús, que por eso estamos leyendo y diciendo que para todo hay un plazo, aún para nuestras vidas. Y yo les invito que en este plazo podamos aprovecharlo. Y bueno, quiero seguir avanzando. Me apasiona, me encanta hablar de estas cosas. Realmente me gusta hablar del Señor, porque el Señor me salvó primero a mí. Yo creía que era imposible vivir sin vicios. Yo creía que era imposible. Y hoy cuando me toca, muchas veces me toca visitar a los presos. Y lo primero que le digo, la diferencia entre vos y yo, es que yo no estoy allí porque conocí al Señor hace mucho tiempo, porque tenía el mismo destino, porque le dije que sí al Señor a tiempo, o si no estaría en el mismo lugar que vos. Y hay muchos que no están detenidos todavía, no porque son buenas personas, sino porque todavía no lo han descubierto. Y yo le decía, yo todavía no estoy preso porque a mí nunca me agarraron. Y llegué a tiempo para pedir perdón, y hoy vengo a decirte que hay un Cristo que transforma tu vida. Y hay un Cristo realmente que puede cambiar esas cosas que no podés cambiar. Para todo hay un plazo, no sabemos el día y la hora en que terminan los plazos. El Señor dio un plazo a la iglesia y hay un tiempo en que se termina el tiempo de la iglesia, que van a empezar a ocurrir uno tras otro los eventos. Yo quiero decirle, el mundo está temblando, terremotos ocurren todas las noches en San Juan, busquen la noticia, 5.0 a 150 kilómetros de profundidad fue el terremoto, pero se está moviendo, se prepara grandes terremotos como parte de lo que está ocurriendo en toda la tierra, queridos hermanos, preparándose para el arrebatamiento de la iglesia y todo lo que va a venir después del arrebatamiento de la iglesia. Seguimos hablando, recuerden que el primer sello, cuando se rompía, el primer castigo de Dios que va a caer sobre la tierra cuando la iglesia se haya ido, es aquel gobernante mundial que va a surgir y que ya está preparado. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, es decir, contra nuestro Dios y nuestro Cristo, hablará maravillas. Cuando dice hablará maravillas, en realidad lo que dice es hablará cosas tremendas, cosas de tal manera que la blasfemia casi no se puede reproducir, dice, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Nuevamente Dios hablando de que todo lo determinado se cumple. Del Dios de su Padre no hará caso. Decíamos que la Biblia nos enseña que va a venir
Es un nombre que va a tener origen judío y dice, del Dios de sus padres no hará caso, ¿sí? Ni del amor de las mujeres, si nada va a tomar sus emociones, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, si crees en Alá, Él no lo va a respetar. Si crees en Buda, no lo va a respetar. Si crees en Santa Catalina, le va a pasar por encima. Dice, sobre todo se va a ensoberbecer. Dice, honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. En otra traducción dice, al Dios de la guerra. Y el Dios de la guerra es Satanás mismo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata, con piedra preciosa y con cosa de gran precio. Dice, con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto es lo que va a ocurrir durante esos 7 años que están faltando, que están a punto de comenzar. Cuando comience este tiempo, sepan que todo esto va a pasar. Si lo que están escuchando esta prédica, lo que están escuchando esta enseñanza, no han arreglado cuenta con Dios y la iglesia se va, sepan que van a vivir estas cosas. Y vamos a no detenernos más tiempo, vamos a pasar a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Jesucristo no vendrá antes de que ocurran estas cosas, antes de que se manifieste el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No solamente se opone contra Dios mismo, sino si tú adoras algo, si tú adoras a Buda, si tú adoras a una piedra, si tú adoras a un palo, Él se va a levantar aún contra eso. Dice, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esto, todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido, pero se estaba preparando la destrucción. Y el apóstol Pablo ya estaba diciendo proféticamente que iba a haber otro templo de Dios donde este hombre se va a sentar para hacerse pasar por Dios. Él se va a hacer adorar como Dios. Y eso va a ser. Y cuando él se siente en ese templo, habrán pasado 3 años y medio y se derramará el último 3 años y medio de desastre. Mire lo que sigue diciendo. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense que le escribe esta carta: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, yo les enseñaba siempre esto. Acuérdense, siempre hay alguien que enseña las cosas. Y hoy el Señor me permite estar enseñando esto para con ustedes, pero no estoy enseñando de mi propia mente, sino de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo le enseñaba, de lo que él aprendió de Dios mismo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, otra vez, en un tiempo establecido, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta qué momento lo va a detener? Miren claramente, para que entienda que la iglesia va a ser quitada del medio. Solamente que hay alguien que al presente lo detiene. ¿Quién es? Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice,
y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Solamente que hay alguien que todavía lo detiene. ¿Hasta qué momento? Hasta que ese alguien que lo detiene se ha quitado del medio, porque esto se tiene que cumplir, dice Dios. No lo puede soltar al inicuo, no puede romper el primer sello mientras su novia esté en la tierra. Cuando su novia se ha quitado del medio, ahí sí, abrimos el sello y que comience a hacer lo que tiene que hacer, porque el tiempo se tiene que cumplir, lo determinado por Dios se tiene que cumplir. Ahora les invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer quién quién inaugura esta última semana, estos 7 años que van a pasar. Y vamos a ver por qué el Señor, habíamos leído que habla de a la mitad de la semana, como a 3 años y medio. Es decir, cuando Él se siente en el templo de Dios, en esos 3 años y medio comienza un gran desastre. Y por eso le decía, atento, porque la palabra de Dios es una y encaja perfectamente todo lo establecido. No hay una sola contradicción en la Biblia, ni una sola contradicción. Por eso la estudiamos, porque no hay nada que contradiga a lo que está escrito. Dice Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer desde el verso 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Esto significa que va a estar apoyado por 10 reyes. Por 10 reyes lo van a apoyar, lo van a sostener, lo van a levantar. Dice, tiene 7 cuernos y en cada cuerno hay una diadema, es decir, como una corona, como un símbolo de autoridad. Es decir, hay mucho que estudiar de esto, hermanos y amigos. Es decir, esto solamente hemos estudiado superficialmente, pero es lo que nos interesa por ahora. Dice, y sobre su cabeza un nombre, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y no me voy a detener en todo esto. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Dice que toda la tierra va a estar maravillada por lo que este gobernante va a hacer, porque van a ver, solamente él va a mostrar la carita más bonita hasta que empiece a desatar todo su odio y su furia contra la humanidad. Dice, y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemases y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabe usted la cuenta cuántos años son? 42 meses. 42 meses son exactamente 3 años y medio. 42 dividido 12, que son la cantidad de meses, te da exactamente 3 años y medio. Por eso dice, y a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a tener autoridad para hacer desastre contra los hombres, especialmente contra el pueblo de Israel y los que hayan creído en Cristo en ese tiempo. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, sobre todos los moradores de la tierra. Se le dio esta autoridad, dice, y le adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación, dice. Después de esto, vi otra bestia que salía de la tierra. Esa otra bestia también va a comenzar a actuar inmediatamente en el momento en que surja este gobernante mundial. Inmediatamente la otra bestia que ya hemos estudiado va a surgir. Y esto es todo lo que engloba las 70 semanas de Daniel. Y como decíamos, 69 semanas se ha cumplido. De las 70, 69 semanas están cumplidas. Falta la última semana, pero ya hemos estudiado que para que comience la última semana hay alguien que tiene que salir del medio, que es la iglesia. A mí no me preocupa si usted sabe todo lo que va a ocurrir en la tierra. Lo que yo quiero es que usted se vaya con la iglesia, no sé que se quede a sufrir las calamidades. Igual vamos a seguir estudiando todas las calamidades que van a ocurrir a partir de que se rompe el primer sello, a partir del surgimiento de este gobierno mundial. Pero yo lo que quiero es que usted reciba a Cristo en su corazón, que le diga: Señor, enséñame tu palabra, quiero seguirte, quiero creer en ti. Y no le estoy diciendo que se haga evangélico, sino que se haga cristiano. Que se haga cristiano, que crea en Cristo, pero que crea en Cristo como la Biblia enseña. No creo en Cristo y creo en otras cosas y adoro esto y adoro aquello, porque dice el Señor que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y es muy interesante. Y yo quiero que sepan que aunque mucha gente dice, y quiero mandar un saludo a una hermana muy querida, Silvia Irala, Dios te bendiga, un gusto de verte siempre compartiendo con nosotros también. Ella está en el extremo de Argentina, allá en Río Grande. Dios te bendiga a vos, a tus hijos, tu familia. Y desde ya le decía que yo quiero que usted conozca a Cristo, que le pueda decir: Señor, perdóname. Aun si es cristiano y hay muchos cristianos que están confundidos con lo que está pasando. Esto es el principio de dolores, esto ya no se detiene más. Dentro de pronto la próxima señal va a ser en la economía. Se está preparando un nuevo orden en la economía. Yo quiero que prepare su corazón para irse con Cristo, no para que pase todas estas calamidades. Cristo dijo que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es el camino angosto que lleva a la salvación. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y quiero decirle que Cristo dijo: al Padre, a la salvación se llega a través de mí. No a San Fulano ni a San Mengano, todos esos murieron. Solamente es a través de Cristo. Cristo es el único que murió y resucitó. Los demás murieron y nadie resucitó todavía. La resurrección va a ser de los que van a ser salvos, van a resucitar antes de que la iglesia sea arrebatada. Y en un abrir y cerrar de ojos, posteriormente, toda la iglesia con el Señor. A veces cuando estoy enseñando estas cosas, hasta a mí me parece locura. Salvo que yo sé que es cierto. Pero suena locura. Por eso la Biblia dice: para los que se pierden, para los que no creen, el Evangelio es locura. El Evangelio es buenas nuevas, así que no le tenga miedo a la palabra Evangelio. Cuando habla del Evangelio está diciendo las buenas nuevas de Jesucristo.
Y Jesucristo, cuando comenzó a predicar, dijo, yo les traigo el Evangelio. Dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros y aquí les traigo buenas nuevas, les traigo el Evangelio. Y eso es el Evangelio. Un cambio de vida, un cambio absoluto de nuestra manera de vivir. Y eso es el objetivo de este programa. Un cambio absoluto de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de actuar. Eso es lo que es el Evangelio, un cambio que nos transforme, que nos cambie totalmente la vida. ¿Me entienden? De eso se trata el Evangelio. Y para eso es estos estudios bíblicos, para que usted llegue a entender, a conocer los planes de Dios. Y como hemos leído en 3 pasajes diferentes, que hay un plazo. No es que un día Dios se va a levantar, ay, hoy me levanté rayado, como dirían. ¿O no le han escuchado a su esposa o a sus esposos decir, hoy que los chicos estén calmados porque hoy me levanté de un humor? Bueno, nuestro Dios no duerme, dice la Biblia, por lo tanto Él no se levanta de mal humor. Él no es que, ay, hoy hasta aquí llegué, me cansaron, hasta aquí llegué. No, nuestro Dios no es así. Dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijo de hombre, no habéis sido destruidos todavía, porque hay un plazo. El plazo para la iglesia se está terminando, así como hubo un plazo, no creyeron cuando Jesucristo nació y no creyeron que había un plazo para su muerte y Jesucristo murió, pero tampoco creyeron que había un plazo para su resurrección y al tercer día resucitó, pero que también había un plazo para que Él suba a la diestra de Dios. Quiero dejarte este pensamiento en tu corazón. Oramos por la familia, oramos por todos los que están participando, por cada familia, y quiero pedirles que inviten a otros a escuchar, que compartan. Si a ustedes les bendice, compártanlo, no tengan temor. Van a ver que a muchos el Señor quiere llegar con este mensaje. ¿Sí? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu buen Espíritu, Nazaret, oramos para que tu buen Espíritu nos bendiga, nos sustente, Señor. Que tu Espíritu Santo nos traiga arrepentimiento de pecado, convicción de pecado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele a Cristo. Señor, guarda mi hogar, guarda el hogar de cada uno de los que te necesitan. Señor, sana a los enfermos, guarda a los trabajadores de salud, a los transportistas, Señor, a los policías, guarda a todos los que trabajan en seguridad, a todos los que deben salir a la calle, pero guarda a nuestros abuelos, Señor. Guarda, Señor, a aquellas personas que están siendo atacados ferozmente, Señor. Guárdanos del mal que se viene sobre la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos amigos. Si Dios permite, si no ha venido todavía, esperamos mañana compartir en un tiempo similar a este. Dios te bendiga, Gloria. Dios te bendiga a todos los que han participado. Si Dios quiere, hasta mañana, 20-30 horas aproximadamente. Y disculpas por la tardanza de hoy. Dios les bendiga.